Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 7, mes 9. Cantar de los Cantares, capítulo 5. Inicia con una invitación del esposo a celebrar el amor matrimonial, ya que la apertura del huerto implica el disfrute de la intimidad sexual con la esposa. Luego, desde el versículo 2, inicia otra sección, en la que prima el riesgo y la decepción. La esposa velaba en su corazón por su amado y quería serle agradable, pero su encuentro no pudo concretarse. Esto produce desilusión en la joven. Es llamativo que ella se había perfumado con mirra, un ungüento aromático y costoso. Un buen consejo para el disfrute de la intimidad matrimonial es que a pesar de que los esposos ya se conocen, nunca pierdan el deseo de ser agradables para el otro, de arreglarse de la mejor manera que puedan, más allá de los afanes cotidianos. El desaseo y el desorden en el cuidado personal son estorbos a la intimidad y el amor matrimonial. La joven anhela la compañía de su esposo a quien busca, y se llena de expresiones de deseo y de elogio hacia él. Algunos extraen como aplicación de este capítulo que la amada que estaba durmiendo cuando el amado vino a su encuentro refleja a la iglesia que no se dispone a la comunión con Cristo cuando él viene a su encuentro, cuando toca la puerta, y eso lleva a perder de un momento de comunión. La amada sale a buscar a su amado y sufre algunas aflicciones al no encontrarlo, todo porque no reaccionó en el momento adecuado. Por tanto, debemos estar siempre dispuestos para el encuentro personal y espiritual con nuestro Señor. Capítulo 6. Encontramos un mutuo encanto del esposo y la esposa, habiendo un reencuentro entre ellos. La esposa declara: yo soy de mi amado y mi amado es mío, en el versículo 3. En el matrimonio hay un sentido de exclusividad. Lo vemos también en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 1 Corintios 7:14. Ambos se pertenecen mutuamente y por tanto no deben negarse el uno al otro. También dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:28. Y esto es una aplicación de que los esposos son una sola carne, como dice Génesis 2:24. Es decir, están fundidos en un solo ser. En ese sentido, hay una imagen aquí de pertenencia y de exclusividad propia del matrimonio y también en la comunión entre Cristo y la Iglesia. Y de hecho, esa misma imagen de pertenencia se ocupa en Efesios 5 para hablar de la fidelidad espiritual que debemos a nuestro Salvador, pues somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nuevamente destaca el elogio y el deseo, en este caso del amado por su mujer, que es algo que debemos cultivar en la relación matrimonial. Ese admirarnos y maravillarnos de nuestro cónyuge es una indicación de buena salud del matrimonio. Capítulo 7. Prosigue el elogio y un deleite mutuo del uno con el otro, elemento esencial en el matrimonio. De no haber este deleite, es un matrimonio que está enfermo gravemente o agonizando, y debe ser restaurado, pues debe haber un disfrute de la intimidad emocional, afectiva, espiritual y física. Los amantes de este poema buscan disfrutar más el uno del otro, incluso usan mandrágoras, que era un producto afrodisíaco en aquel entonces, y nos habla de la bendición que es deleitarse en el amor matrimonial. Otra vez destaca la realidad espiritual de que Cristo nos limpió, lavó y nos hizo santos, sin mancha ni arruga delante de Él, y por Él es que tenemos una hermosura ante su presencia a través del sacrificio que Él hizo para lavarnos y limpiarnos. Nuevamente en el versículo 10 dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y esto también es cierto cuando hablamos de la iglesia. Cristo se deleita en su novia, en su amada, y eso es parte de su gran misericordia hacia nosotros. Hablando sobre su pueblo, el Señor dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Capítulo 8. Finaliza este libro con la amada deseando expresar su amor sin reservas a su amado, en los versículos 1 al 3. Cuando dice que desearía que fuera su hermano, claramente no se refiere a que realmente tuviera ese vínculo sanguíneo con él, sino que anhelaba la posibilidad de demostrarle afecto en público sin ser juzgada negativamente por ese hecho. Desde el versículo 6 contiene un conocido pasaje sobre el amor, que habla del amor matrimonial como un poema romántico, similar a otros que se escribían en aquella época, en lugares como Egipto y Babilonia. Pero en este caso es único porque también nos apunta hacia Cristo y nos muestra la intimidad y el amor matrimonial desde la perspectiva del Señor. Este amor debe ser fuerte, constante, permanente y a toda prueba. No debe ser algo que se borra fácilmente, sino como un sello que permanece. Es una pasión desbordante que no debe confundirse con una pasión desordenada, sino una experiencia humana poderosa que Dios nos permite disfrutar y que somos responsables de vivirla piadosamente. Los celos mencionados aquí no son el pecado de querer dominar a la otra persona, sino una virtud piadosa que busca proteger la relación y anhela el bien de la otra persona, tal como Dios es celoso de su pueblo. El amor entre los cónyuges es exclusivo y no admite rivales. Desde el versículo 8 parece referirse a que la joven
está defendiéndose de cuestionamientos de ser demasiado inmadura para casarse, anhela al esposo y clama por su derecho de estar con él. Por último, desde el versículo 13 concluye el libro con una expresión final de deseo mutuo y anhelo de la comunión y el encuentro íntimo entre los esposos. Al meditar en el amor mencionado en este pasaje, recordamos que nada nos podrá separar del amor de Cristo, el cual es un amor que persevera, persiste, y esto también es parte de la obra de salvación en nuestro favor, pues dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 al 39. Salmo 51. Nuevamente encontramos un salmo de los llamados penitenciales que nos muestran arrepentimiento verdadero y un modelo de cómo proceder en ello. Desde el versículo 1 se nos muestra una confesión de pecado, donde vemos que el salmista se humilla delante de Dios y reconoce sus maldades y rebeliones, y que ante todo ha pecado contra Dios. Reconoce también que Dios es justo, su palabra es justa, y que por otra parte él es pecador, siéndolo desde su mismo origen. Su convicción de pecado es tal que llega a pensar hasta en el momento cuando fue concebido, y ve que desde ahí él llevaba dicha condición. Sin embargo, el Señor ama la verdad en lo íntimo, aún en lo más profundo de nosotros. Ama el hecho de que le seamos fieles hasta en lo más interno. Es aquí donde debemos ser puros y amar la verdad en primer lugar. Desde el versículo 7, luego pasa a una petición de pureza habiendo confesado su maldad. Pide que el Señor lo haga justo, que purifique su ser y le dé un corazón limpio y recto. Aprendemos aquí que solo el Señor puede limpiarnos, y esto no es algo que lograremos con lavamientos externos o medios humanos, sino solo por la obra de su Espíritu, que aplica el sacrificio de Jesús a nuestro ser. También notemos que no se trata de limpiarnos por nuestra cuenta y luego presentarnos delante de Dios diciendo: Señor, ya me he limpiado, ahora puedo venir a ti. Todo lo contrario, debemos ir al Señor en nuestra sociedad, reconociendo que solo Él puede lavarnos de toda maldad. Desde el versículo 12 ruega al Señor ser restaurado y restituido, que le vuelva el gozo de la salvación, y allí volverá a un ministerio de enseñar a los transgresores su camino y a compartir la palabra de Dios, de tal manera que los pecadores se conviertan a Él. Notemos que el pecado que más se había destacado en David había sido el homicidio. De hecho, él pide: líbrame de homicidios, en el versículo 14. Debemos ser específicos en nuestras confesiones de pecado y oraciones respecto de lo que hemos cometido delante del Señor, no simplemente decir cosas genéricas. Aquí podemos ver que el salmista entendía lo que quería el Señor: un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, y no simplemente el hecho de presentar sacrificios y de hacer ritos externos, sino que desde lo más profundo demostrar arrepentimiento y quebrantamiento espiritual. Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25. Parece una expresión bíblica del dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay compañías que nos moldean y ciertamente todas las compañías nos van influenciando hacia una dirección u otra, y por eso mismo debemos ser cuidadosos de con quién andamos y debemos buscar las amistades piadosas en el Señor. Acá se nos llama a no entrometernos con el iracundo o con el hombre de enojos, ya que podemos aprender sus maneras y ser enlazados con esos vicios. No debemos menospreciar el efecto que puede tener en nosotros una mala compañía, sino tener cuidado al elegir nuestras amistades y con mayor razón a la persona con la que seremos una sola carne, porque esa es la comunión y la intimidad más intensa que pueden tener dos personas. Segunda de Corintios capítulo 9. En este capítulo, el apóstol continúa hablando de la ofrenda para los santos, la cual se venía desarrollando desde el capítulo anterior. Desde el versículo 1 el apóstol llamaba a los corintios a estar preparados para dar. La generosidad se prepara. Hoy día tenemos una idolatría de la espontaneidad, de que todo tiene que ser en el momento, o de otra forma no es genuino. Pero eso no es verdad, ya que en la Biblia se nos llama constantemente a preparar nuestros corazones. En este caso, la generosidad se manifestaba en las ofrendas, y es algo que se debe preparar. Desde el versículo 6 el apóstol les amonesta, exhorta y anima con este pasaje, diciéndoles que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente de la misma forma también segará, y cada uno debe dar como propuso en su corazón, no como una carga ni con tristeza, así como despojándonos de bienes que no queremos soltar, ni tampoco por necesidad, porque estemos obligados o porque nos mirarán mal si no lo hacemos, sino con alegría como lo hicieron también cuando se dieron las ofrendas para construir el tabernáculo, y posteriormente para construir el templo de Salomón. Cuando se recolectaron esas ofrendas hubo alegría en el pueblo porque era un acto de adoración agradecida a Dios. Debemos enfatizar que esta ofrenda para los santos en Jerusalén era una ofrenda especial, y no se refiere a la ofrenda constante y permanente que es para sostener a la iglesia, sino un donativo ocasional para hermanos en necesidad. Por tanto, usar estos pasajes y relacionarlos con la otra ofrenda, que es permanente, constante y un deber de todo creyente con su congregación, no va al caso, porque acá destaca mucho más el aspecto de algo especial y voluntario sobre lo que es el deber mínimo, por llamarlo así. Desde el versículo 10
quien da generosamente puede esperar cosechar generosamente, pero acá la motivación debe ser justamente la generosidad, la gloria de Dios y el bien del prójimo, porque alguien puede leer este pasaje y pensar que si más dinero da, más va a volver, y así dar con la intención de ser rico, como justamente se predica en el falso evangelio de la prosperidad, estimulando la codicia de la gente. Acá dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, es decir, la abundancia del ingreso que finalmente podamos recibir es parte del poder de Dios obrando en favor de nosotros, relacionado también con la manera en que lo administramos. Notemos el énfasis que dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí se destaca la palabra todo en sus distintas variantes, y el Señor es quien se preocupará de que no nos falte, y que tengamos todo lo suficiente para que podamos seguir abundando en toda buena obra. Es un círculo virtuoso y está enfocado no en la acumulación propia, sino en la generosidad y la ayuda mutua. Ese es el punto del pasaje. Por tanto, debemos interpretarlo bien. El Señor es el que da semilla al que siembra y el que da pan al que come, es decir, el Señor siempre es el que provee. Por eso hablamos de la gracia común al referirnos al bien que reciben incluso los incrédulos. Ellos reciben provisión diaria, pues el Señor hace llover sobre los buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Y Él también provee, pero por supuesto con su pueblo tiene una relación única, y Él proveerá y multiplicará nuestra provisión. Fijémonos de nuevo en el énfasis: proveerá, multiplicará, aumentará, y es para quienes tienen un corazón generoso, demostrando que el objetivo no es la codicia del que acumula para sí mismo, sino la generosidad alegre, que ve también los bienes propios como una forma de hacer progresar el Evangelio y de edificar la Iglesia. Nuevamente destaca la palabra todo porque dice: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, es decir, para ese fin de la generosidad es que somos enriquecidos por Dios, y eso también para que los que se benefician de esas buenas obras den gracias a Dios. Es decir, cuando damos a otros con generosidad, el efecto es que ellos darán gracias a Dios, y eso dará más gloria a su nombre. Por tanto, el dador alegre busca que Dios sea exaltado. Por eso Dios ama también a este dador, porque es alguien que busca su gloria y refleja su carácter de Dios bueno y generoso. Que respondamos a este Dios que dio a su Hijo para nuestra salvación, con una fe que obra por el amor.